Por la noche, el rey entró en el monasterio y no llamó al abad. Caminaba rápido y en silencio, conteniendo la respiración, y solo indicó a los guardias que se quedaran en la puerta. No llevaron antorchas, ya que los pasillos estaban iluminados por lámparas. Conocía el camino, porque había estado allí muchas veces por asuntos de caridad y de justicia. Se detuvo en el tercer tramo de la escalera. De una puerta estrecha salía calor, aunque la estufa del pasillo se había apagado hacía tiempo. El rey empujó la puerta y vio a la reina en el suelo. El vestido estaba arrugado y manchado con algo que entonces no entendió. Junto a ella yacía un monje sin signos de vida. Su rostro tenía una expresión extraña e impotente. La reina levantó las manos, como pidiendo protección. El rey dio un paso atrás, pero luego entró, se arrodilló y tocó el cuello del monje. No tenía pulso. La reina no intentó huir. Ella miraba a su marido y él a ella. Se levantó, llamó a la guardia, y todo sucedió muy rápido. Levantaron al monje, trajeron al médico y también al abad. El médico dijo lo que el rey no quería oír. No servía de nada. El hombre llevaba muerto un rato. La reina se sentó en el suelo sin oponer resistencia, cuando las sirvientas intentaron levantarla. El rey ordenó que la llevaran al palacio, pero el abad pidió permiso para limpiar la celda, y el rey accedió. Esa misma noche, el cuerpo del monje fue quemado en el patio del monasterio, como se hacía con los muertos sin funeral, si la muerte parecía dudosa. Por la mañana, el rey ordenó encerrar a la reina en la torre norte, donde antes se recluía a los criminales de Estado. Su habitación fue rápidamente rodeada de rejas, y la entrada fue custodiada por guardias de la antigua guardia, a quienes se les pagó por su silencio. El mariscal jefe se llevó las llaves. Así comenzó la historia que luego se contaría en todos los comedores y mercados. Pero aquella noche, nadie sabía aún que terminaría como terminó. El rey no lloró ni gritó. Estaba sereno y preciso. Exigió al secretario que le proporcionara un registro. ¿Quién había entrado en el monasterio durante el día? ¿Quién había salido por la noche? ¿Quién había hablado con la reina el día anterior? ¿Quién había visto al monje en los últimos días? Ordenó enviar cartas a los obispos y convocar un consejo. Las sospechas, el resentimiento y el miedo se reflejaban en sus movimientos y órdenes, y solo 2 personas notaron cómo le temblaba la mano derecha cuando firmó la orden sobre la ración carcelaria para la reina: agua, pan y de vez en cuando un poco de sopa. La ración carcelaria para la reina parecía una burla a las costumbres, pero la orden entró en vigor de inmediato. La reina no era una mujer cualquiera en el trono. Había crecido en la corte de su vecino. Sabía llevar una casa, calcular los gastos y mantener la compostura ante los chismes. Entró en su matrimonio con tranquilidad, sin entusiasmo, como quien se mete en agua fría por los escalones. Fiestas, viajes, recepciones. Todo lo hacía sin cometer errores. Nunca intentó dominar a través de la cama, ni reunió a su alrededor a chicos con guitarras, como les gustaba contar a los envidiosos. Organizaba hospicios, visitaba a los enfermos y acudía a menudo al monasterio, porque allí guardaban medicinas y enseñaban a los huérfanos. El monje que encontraron muerto era conocido como herbolario y copista. Por la noche recogía agua para los caldos, copiaba crónicas, hablaba poco y no participaba en política. Era respetado, pero no querido. A las personas tranquilas se las suele tratar con recelo, como si vieran lo que no deben ver. Se llamaba Hermano Gabriel, aunque el nombre aquí casi no importa, porque luego
lo borraron de todas las listas. El rey no fue a ver a su esposa después de la primera noche. Se sentó con sus consejeros, escuchó al abad y al médico, sopesó las versiones. Los médicos aseguraban que no había rastros de lucha en el monje, que la muerte podía haber llegado rápida y silenciosamente, que la causa no estaba clara. Las sirvientas de la reina insistían en que ella había ido al monasterio a buscar una medicina para una de ellas, que había empezado a tener fiebre. El prior juraba que habían visto a la reina en el comedor con las monjas, que les había regalado tela para nuevas camisas, y que podría haber entrado en la celda del herbolario para saber si la infusión para la enferma estaba lista. Nada de esto aclaraba el panorama. En la celda encontraron una copa con restos de líquido. Los médicos insinuaron cautelosamente que se trataba de veneno, pero no pudieron demostrarlo porque todo se quemó demasiado rápido, y la orden provenía del propio rey, aunque en ese momento no la llamó orden, sino que habló del derecho eclesiástico y de la necesidad de no montar espectáculos. Desde el principio, al rey le atormentaba una cosa. ¿Por qué estaba ella en el suelo junto al monje? Si hubiera encontrado la muerte y hubiera pedido ayuda, su vestido no estaría así. Si hubiera llegado más tarde, no habría habido rastros. Si hubiera sido una emboscada, en la celda se habrían encontrado objetos ajenos. La celda estaba limpia, como solo lo está un lugar donde la gente vive según las normas. El rey volvió allí por la mañana solo, y se quedó mucho tiempo de pie junto a la puerta. Miró la cama vacía, la mesa, el mortero con hierbas, los iconos en la esquina. Buscaba una respuesta y no la encontraba. No sabía vivir en la incertidumbre, porque en la guerra, la incertidumbre mata primero a la inteligencia y luego a todos. Decidió actuar como siempre había hecho, con dureza, dentro de los límites de la ley y con margen. Anunció que la reina permanecería recluida hasta que se aclarara la verdad, y si no se aclaraba, los que habían cometido la infamia serían castigados. Las palabras estaban medidas, pero tenían un tono personal. La reina se comportaba con serenidad en la torre. No pedía visitas, no enviaba notas. Seguía el orden. Se lavaba, rezaba, comía cuando le traían el cuenco y dejaba intacto un trozo de pan para la mañana siguiente. Al principio le traían ropa de abrigo, agua limpia y lámparas. Ella las aceptaba y daba las gracias con un gesto de la cabeza. Luego, los guardias comenzaron a cambiar el agua y la ropa con menos frecuencia, porque la orden sobre el régimen era ambigua y cada uno la interpretaba de forma estricta. La sirvienta que lloraba bajo la puerta fue enviada al pueblo. El abad envió una nota en la que pedía misericordia, pero la carta fue retenida. Los obispos escribieron extensas conclusiones que no sirvieron de nada. Unos hablaban de la tentación y la debilidad de la carne, otros de una tentación mayor: juzgar precipitadamente cuando estaba en juego el honor de la corona. El rey guardaba silencio. Durante las primeras semanas, toda la corte vivió esta historia. Los gobernadores y tesoreros se evitaban unos a otros, como si la culpa pudiera transmitirse con un apretón de manos. Los viejos amigos de la reina desaparecieron en sus fincas. Los pajes dejaron de susurrar en las escaleras. A puerta cerrada se hacía el recuento. ¿Quién saldría ganando si la declaraban culpable? ¿Y quién se hundiría si resultaba que todo había sido un malentendido? El príncipe solicitó una audiencia, pero se la denegaron y se fue a cazar, aunque ya casi no quedaban animales en aquellos bosques. El rey entraba de vez en cuando
en las habitaciones vacías, donde antes cenaban juntos, y se detenía junto al sillón que a ella le gustaba. No se sentaba. Se iba a la oficina y pedía listas. ¿Cuánto había recibido el monasterio de la corte en los últimos 2 años? ¿Cuántos hermanos se habían trasladado allí desde otros monasterios? ¿Qué libros se habían copiado y quién los había encargado? Buscaba una red en la que pudiera esconderse el crimen, y cuanto más buscaba, más se convertía la red en niebla. Cuando pasaron 40 días, el abad volvió a pedir clemencia y le permitieron acudir a la corte. Caminaba como camina alguien que sabe que le escuchan, pero no le oyen. Dijo que el hermano Gabriel había estado enfermo las últimas semanas, que se desmayaba después de trabajar por la noche, que tenía un corazón que a veces se detenía. Dijo que la reina solía pedir medicinas y dinero para ungüentos para los huérfanos enfermos, que podía entrar en la celda para tomar la infusión. Confesó que había ordenado quemar el cuerpo por la noche, porque temía a la multitud y al deshonor, y que ahora estaba dispuesto a aceptar el castigo. El rey escuchó y dejó marchar al abad sin tomar una decisión. Ese mismo día, ordenó registrar las celdas una vez más, y se encontraron nuevos objetos. Un trozo de tela parecido al borde del dobladillo de un vestido real y una cinta fina de sus cofres. Pero este tipo de objetos se transportan y se pierden fácilmente. Los médicos volvieron a acudir al rey, y esta vez se atrevieron a decir que la causa de la muerte era probablemente natural, pero no podían insistir en ello, porque el cuerpo había desaparecido. En la torre, la reina adelgazaba. Su piel palidecía, sus ojos se apagaban, sus movimientos se volvían escasos. No se quejaba. Dejó de pedir más agua. Dejó de preguntar por las noticias a través de la sirvienta, a la que se le permitía entrar en silencio 2 veces al día. Era como si se hubiera encerrado en sí misma y hubiera construido allí otro hogar, donde no tenía que justificarse ni discutir. A veces cogía el pañuelo que había quedado en el cofre de su madre y lo doblaba y desdoblaba durante mucho tiempo. En los raros momentos en que los guardias se daban la vuelta, se arrodillaba e inclinaba la cabeza hacia la fría piedra. No era una actuación, era su decisión: vivir cada día sin histerismos. Los médicos propusieron enviarle un confesor. El rey se negó al principio, por temor a que ella dijera en la confesión algo que no pudiera salir a la luz, pero luego lo permitió, aunque ya era demasiado tarde. Mientras tanto, los rumores se multiplicaban. Algunos afirmaban que el monje y la reina mantenían una correspondencia secreta. Otros, que los enemigos del rey perseguían al monje y utilizaban a la reina como tapadera. Otros, que el monje estaba loco y tomó el veneno él mismo, y que la reina intentó ayudarlo y perdió el conocimiento. Siempre había personas a las que les convenía cualquiera de estas explicaciones. El tesorero veía en ellas una excusa para limitar las donaciones a los monasterios. Los gobernadores, una excusa para dispersar a los monjes sobrantes y confiscar sus tierras. Las damas de la corte, una excusa para ocuparse de los pecados ajenos. El rey escuchaba con los labios apretados y se sumía cada vez más en la soledad, donde cada decisión resonaba como un eco. No podía declarar inocente a su esposa sin pruebas, porque entonces su poder se debilitaría ante los ojos de aquellos que esperaban su debilidad. No podía declararla culpable sin una confesión o pruebas directas, porque entonces estaría traicionando la justicia que había aprendido desde su juventud. Eligió el término medio, y el término medio, en estos casos, se convierte en una lenta tortura para todos. 3 meses después, la reina enfermó.
Le temblaban las manos y no podía permanecer de pie mucho tiempo. El médico pidió que le dieran comida caliente y leche. Al principio se negaron, pero luego le permitieron tomar caldo cada 2 días. Al 7º mes, dejó de asomarse a la ventana. En la torre se percibía el olor de una vida encerrada. La criada, a la que habían devuelto por poco tiempo, regresó a la cocina con la mirada perdida. No decía lo que había visto, solo jugueteaba con el borde del delantal y cometía errores en las cuentas. A los 8 meses, la reina dejó de pedir agua por la noche. A los 9 meses, dejó de tocar el pan. Era una señal de que se dirigía a ese lugar donde ya no se necesita comida. Nadie se atrevía a decírselo al rey, porque a esas alturas, cada palabra podía acarrear un castigo por intromisión. En vísperas del primer aniversario de su encarcelamiento, el rey subió a la torre. Iba solo. Se detuvo ante la puerta. El guardia la abrió y el rey entró. La reina yacía en una cama estrecha. Se volvió hacia él y lo miró como se mira a la persona con la que una vez compartió un hogar y unos planes. No se levantó. El rey se sentó en un taburete. No tocó su mano. Vio que era demasiado tarde. Quería decir lo que había estado posponiendo, pero no encontró las palabras. Se quedó sentado 10 minutos, se levantó y se marchó. En la escalera se detuvo y apoyó la frente contra la pared. Abajo le esperaban sus consejeros. Ordenó que se duplicara la guardia y que le trajeran leche, aunque ya sabía que no la necesitaría. Al día siguiente, la reina murió. Su muerte quedó registrada en el libro de la prisión con 2 líneas: el día, la hora y la causa: agotamiento. El funeral se celebró sin pompa. El ataúd fue sacado por la noche. La campana sonó brevemente. Había poca gente en la calle. Muchos temían mostrar su participación porque a ese país había vuelto un sentimiento al que hacía tiempo que estaba acostumbrado: el miedo a un poder que no da explicaciones. En la iglesia, la misa transcurrió con normalidad. Los sacerdotes leyeron las oraciones como es debido. El rey estaba de pie junto a ellos y miraba la tapa sin pestañear. Después del funeral, no siguió a la procesión. Regresó al palacio y se encerró en su despacho. Ordenó que no se celebrara un banquete fúnebre. Ordenó devolver al monasterio parte de las tierras que iban a confiscar y destituyó al abad, pero no de forma severa. Lo trasladó a otra abadía, más lejos de la capital. Promulgó un decreto con nuevas normas para las mujeres de la corte, como si las formas estrictas pudieran impedir que una persona cayera en la perdición. Envió embajadores a los países vecinos, como si la política exterior pudiera llenar el vacío interior. El príncipe partió a la guerra a petición del rey. Al regresar, deambulaba por el palacio como un extraño. Durante mucho tiempo evitó la torre, pero un día subió, abrió la habitación vacía y se quedó mucho tiempo de pie, donde antes estaba la cama. Tomó en su mano el anillo de hierro de la cadena con la que se cerraban las contraventanas y lo volvió a colocar en su sitio. Comprendió que la casa donde su madre moría de hambre e inocente no podía ser su hogar. Empezó a pasar más tiempo en los cuarteles y en los establos. Se quedaba largo rato en silencio en la mesa común. La gente a su alrededor empezó a hablar más bajo. En el país se respiraba un aire nuevo, seco, sombrío, sin confianza. Cada orden se cumplía rápidamente, pero sin consentimiento interno. Parecía que todos habían aprendido a vivir en 2 modos: uno para la corte y otro para ellos mismos. En el monasterio, donde comenzó la historia, los hermanos limpiaron la celda del herbolario el primer día, cambiaron la mesa y rascaron la piedra del suelo
donde quedaban huellas. Pero borrar la memoria resultó más difícil. Los nuevos novicios susurraban por la noche que oían pasos. Los mayores se quejaban de que les faltaban médicos. El bibliotecario cerró con llave el armario con las crónicas para que nadie más pudiera verlas. Algunos pensaban que el monasterio estaba mancillado para siempre. Otros, que el monasterio había recibido un golpe que debería haber recibido la corte. El abad, que había sido trasladado, abrazó la verja y besó el dintel, como se besa una casa antigua, el día de su despedida. Se marchó a un valle lejano, donde no había reyes ni torres, solo gente con las manos enfermas y la espalda encorvada sobre la tierra. Rezaba por el alma de su hermano Gabriel, aunque su nombre estaba prohibido. Llegaron a la Cancillería documentos de los obispos con sellos. Hablaban de reconciliación y de una nueva comisión que podría revisar el caso. El rey los pospuso sin abrirlos. Sabía que la revisión requeriría reconocer el error, y que reconocer el error requeriría una nueva guerra, no con los vecinos, sino con el espejo. No estaba preparado para esa guerra. Comenzó a viajar con más frecuencia por las provincias, a supervisar la recaudación de impuestos, a castigar el robo y a recompensar la lealtad. En la plaza se volvieron a realizar ejecuciones y la gente volvió a aprender a no mirar a los ojos a quienes se dirigían al patíbulo. Por las tardes, el rey se sentaba solo y contaba los años. No era cruel por naturaleza, simplemente no pudo soportar que lo personal entrara en la sala del tribunal. A veces, por las noches, soñaba con aquella celda. Entraba, como entonces, y veía a su esposa en el suelo. En el sueño, siempre llegaba antes de que ella levantara las manos. Levantaba al monje, que aún respiraba, y llamaba al médico. El sueño terminaba siempre con el monje recuperando el conocimiento y explicando por qué había sucedido todo. Pero al despertar, el rey veía el techo y comprendía que nunca lo sabría. Dejó de dormir en la habitación donde habían vivido juntos. Ordenó cambiar los muebles, cerrar la galería y cerrar el jardín. Eliminó las huellas, como se elimina la basura de los rincones antes de la llegada de los invitados. Pero por dentro nada cambió. Mientras tanto, en la ciudad se sucedieron varias generaciones. Los que habían visto a la reina con vida envejecían y fallecían. En los mercados se contaban nuevas historias en las que los protagonistas ya eran otros. Pero en cada relato quedaba la sombra de aquella noche. El rey, el monasterio, la celda, la reina en el suelo y el monje muerto a su lado. La gente discutía, pero las discusiones eran apáticas porque nadie creía en la victoria de la verdad sobre el orden. El príncipe se convirtió en rey tras la muerte de su padre. Su reinado comenzó con un decreto que prohibía el encarcelamiento por hambre de las mujeres, condenadas sin juicio. No escribió por qué. Todos lo sabían. Abrió la cripta y ordenó que trasladaran los restos de la reina a la catedral. No pronunció ningún discurso. Se quedó de pie junto a los canteros mientras colocaban la losa. En la losa no se hicieron inscripciones, salvo el nombre y las fechas. Fue un intento silencioso de devolverle lo que le habían quitado, un lugar entre los suyos. Muchos años después, un anciano monje del mismo monasterio donde murió el hermano Gabriel le contó a su discípulo, antes de morir, que el herbolario se había quejado de asfixia y dolores unos días antes de morir. Decía que la celda estaba cerca de la cocina, donde se ahumaba la carne, y que el humo solía entrar por las rendijas. Decía que la decocción para el huérfano estaba casi lista, y que la reina podría haber ido a buscarlo esa noche. El monje no afirmaba nada,
solo recordaba. Sus palabras no llegaron a los libros ni al nuevo rey. El discípulo dejó caer la nota al agua y no pudo leerla. Sin embargo, el recuerdo de ellas se conservó en la tradición oral de los hermanos, como se conservan los detalles fortuitos que no deciden nada y lo explican todo. Pero el país siguió adelante y la vida rara vez espera a que todo se explique. Esa historia podría haber terminado de otra manera si alguien se hubiera atrevido a interponerse entre el rey y su orgullo. Se podría haber ralentizado, examinado la copa, encontrado un médico más valiente, permitido a la esposa decir lo que sabía. Pero eso no sucedió. Todo sucedió como sucede en los hogares, donde todos temen ir en contra del orden, incluso cuando el orden hace daño. La reina murió de hambre en la torre, sin confesar nada, porque no tenía nada que confesar, o porque la confesión no habría ayudado a nadie. Quemaron al monje, y con él quemaron la posibilidad de una respuesta precisa. El rey vivió el resto de su vida a la sombra de una decisión que no podía cambiar. El príncipe se convirtió en rey e intentó curar la herida con decretos, pero las leyes curan mal cuando la herida está en el interior. El monasterio siguió viviendo, copiando libros, curando a los huérfanos y repartiendo pan en Pascua. La torre permaneció en pie durante mucho tiempo, y en los días de niebla, desde la ventana, parecía como si alguien estuviera sentado en el borde de la cama, doblando y desdoblando un pañuelo blanco. Pero no era un fantasma. Era el movimiento obstinado de la memoria, que sabe olvidar. Cuando un maestro extranjero llegó a la capital y pintó las paredes de la nueva capilla, preguntó a los ancianos por los acontecimientos del pasado. Le contaron con precisión, sin detalles superfluos. Él asintió en silencio y pintó en una esquina la diminuta figura de una mujer que sostiene un trozo de pan en las manos. Pocos se fijaron en este detalle. Nadie ordenó borrarlo. Así fue como la memoria encontró su lugar en la piedra, allí donde la gente no tuvo el valor de dejarla en palabras, y el resto quedó como una hoja rota. El rey, la reina, el monje, la celda, la noche, la torre, el año y la muerte. Y nada más, salvo el silencio, en el que cada uno inventó su propia verdad y vivió con ella hasta el final.